Bienvenidos al programa Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de su Departamento de Letras, Facultad de Humanidades y Artes. Nosotras somos Fanny Meléndez y su servidora Suela Inés. Cada programa entrevistamos a un escritor hondureño para conocerlo en su vida personal, además de literaria. Hoy tenemos el placer de entrevistar a este escritor hondureño. Fanny, ¿nos presentas a nuestro escritor, por favor? Sí, con mucho gusto. Pues tenemos la gran dicha de estar junto a Edgardo Molina. Fue mi alumno, pues me siento muy orgullosa de haberlo tenido en las aulas universitarias. Y pues Edgardo, bienvenido a este programa. Pues esperamos que toda la comunidad hondureña, jóvenes, adultos y todos los amantes de la literatura, pues están convocados esta noche para escucharte. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Fanny. Un placer saludarles, igual a Su. Gracias por su gentileza. Realmente para mí es un placer poder compartir estos momentos tan necesarios dentro de las esferas de la vida nacional, ya que muchas veces descuidamos el tema literario, ¿verdad? Entonces, estos espacios son muy importantes para los pocos escritores que estamos haciendo el esfuerzo por publicar libros. Esta es una entrevista estilo test plus por sí mismo. Deseamos conocer a este autor, su lado personal, no solamente citar sus obras publicadas, sino que saber puntos de vista sobre nuestra sociedad actual y aquellos pequeños detalles que despertaron su interés por escribir, sus gustos, preferencias, pasiones y todo aquello que le hace amar la vida y la literatura. La Academia desea con este programa cultural fomentar hábitos de lectura en las nuevas generaciones a través de la literatura hondureña, conocer a nuestros autores nacionales como un proyecto de difusión de esta literatura hondureña. Fanny, comenzamos por la primera pregunta, por favor. Sí, vamos a ver, Edgardo, cómo fue la recepción de esta afición, ojalá que yo sé qué profesión, porque ya vas por el cuarto libro. Así que, ¿cómo fue esa acogida en el seno familiar, tus padres, tu esposa, tus hijos? Cuéntanos de ellos al mismo tiempo. Sí, bueno, fíjense que hay una historia un tanto dramática que si me permiten les voy a comentar. Recuerdo que en mi niñez mi madre tenía que trabajar mucho y lo hacía de día y de noche. Entonces tenía que estar solo muchas veces. Entonces mi mamá lo que hacía que ya al llegar las 8 o 9 de la noche me decía, bueno, ya hay que acostarse y me llevaba unos libros, una cajita de libros, cuando yo tenía como unos 7 o 9 años. Y me decía, ¿te queda esta compañía aquí? Yo tengo que trabajar. Entonces venía yo y agarraba los libros. Qué buena compañía. La, claro, pero déjeme contarle el lado interesante. Mi mamá trabajaba para organismos internacionales. Entonces los libros que llegaban estaban en muchos idiomas, menos en español. Entonces ella sin saber me los daba. Pero cuando yo estaba frente a esos libros, yo los veía y quería entender lo que decían. Realmente nunca pude hacerlo. Pero al día siguiente, cada día mi mamá me decía, ¿y qué decían los libros? Entonces yo tenía que inventar una historia nueva cada día. Entonces, así es, digamos, como llega a mí la literatura, a través de la propia imaginación. Sí. Poco a poco, con el tiempo, mi mamá se dio cuenta de que los libros estaban en chino, en alemán y que yo no entendía ni una palabra de lo que decían. Sí, entonces ella se dio cuenta que yo tenía algún nivel de imaginación y había desarrollado un poquito esa parte. En ese sentido, desde ahí traté de no alejarme de los libros y siempre tuve alrededor mío libros, más que todo por el hecho de que mi madre siempre me inculcó la lectura. Entonces, eso sería como esa, digamos, esa experiencia fuerte que me marcó la vida y que de repente sigo cada día viviéndola de una u otra Fue forma. tu iniciación. Sí, claro, claro que sí. Entonces, Edgardo, sí, ajá.
No, termina, por favor. Sí, claro. No, entonces, después de eso, yo sigo estudiando, me formo del colegio y entro a la universidad a la carrera de medicina. Justo cuando ponen los exámenes de admisión y esto, logro aprobar para medicina porque mi mamá decía que yo iba a ser un buen médico y que iba a tener un estatus social, digamos, diferente al de la mayoría, pero realmente mi vocación era la de ser escritor. Y me alegraba ir a la Facultad de Medicina y poder ver aquellos librotes. Me gustaba, me sentía bien con ellos. Y a pesar de que estudié un tiempo medicina, al final la atracción por las letras fue más fuerte y yo tuve que ingresar a la carrera de letras. Y tu madre, Edgardo, en, perdón, perdón, Sue, para darle continuidad a la pregunta, tu madre, ¿cómo acogió ese cambio drástico, por decirlo de algún modo? Realmente ya se imaginará, ¿verdad? Se puso muy molesta y me dijo, bueno, tienes que trabajar. Entonces yo empecé a trabajar. Ella me dijo, ya no te voy a dar los estudios porque no estás haciendo lo que yo esperaba que hicieras y estás perdiendo el tiempo. Entonces, ya cuando yo inicié a pagar mis estudios y demás, ella vio que sí quería hacerlo. Entonces ya de nuevo volvió a darme su apoyo y al sol de hoy, pues ella todavía me sigue apoyando. Entonces eso qué fue un sí. bueno. Eso fue un sí, un poco tardío Qué y un bien. poco escabroso, pero finalmente ella sí aprobó este tema. ¿Había Y más bueno, hermanos, Edgardo? tengo un hermano, mi hermano es John Derek, solo tengo nada más un hermano, soy 15 años mayor que él. Entonces la mayoría del tiempo yo fui solo, siempre en mi casa, porque mi mamá fue madre soltera y entonces solo éramos ella y yo. En ocasiones andan por ahí biografías de los escritores hondureños no autorizadas y con fichas falsas. Siempre solicitamos al escritor de su propia boca que nos diga dónde nació. ¿Ese es tu nombre verdadero o es un seudónimo? Ese es mi nombre verdadero, ¿verdad? Edgardo Molina, y soy originario de aquí de Tegucigalpa. Sin embargo, la mayor parte de mi vida la hice en la costa norte, específicamente en Tela y en San Pedro Sula. Siempre tuve que estarme moviendo por cuestiones del contacto familiar con mi abuela o con mi padre. Entonces yo tenía que viajar a Tegucigalpa en vacaciones, pero normalmente hice mi vida en la costa norte. ¿Qué fecha, Edgardo? Los datos El, vei- completos. sí, claro, el 27 de mayo de 1988. Ay, somos del Ese. mismo mes. Bueno, Ok. ¿Fan? Ajá, vamos a ver, Edgardo, y cuáles fueron los libros que de esa temprana infancia que más vamos a decir, te movieron, que más te impactaron, que dejaron una huella permanente en tu vida. Estoy hablando de no solamente de la literatura hondureña, sino que también universal. mire, la verdad es que mi mamá siempre ha sido una persona muy culta toda su vida. Ella tuvo la oportunidad de estudiar dramaturgia fuera del país y demás. Entonces, en mi casa siempre hubo libros. Entonces, yo recuerdo los que más me marcaron la infancia, por ejemplo, El Caracol de Cristal de Rubén Berríos. Cuando yo era un niño, en mi casa estaba ese libro y yo veía las figuras y me llamaba mucho la atención y empecé a leer los microrrelatos de él, que estaban. Yo lo ilustré, Edgardo. Vaya, vean ustedes qué cosas. Y yo trabajé su obra. Miren ustedes cómo es el mundo. Pues qué triángulo este que hemos hecho. Pues resulta serle que ese es uno de los libros que yo, de hecho, tuve que buscarlo ahorita hace poco y tengo una primera edición acá atrás, no lo puedo buscar ahora mismo, pero tratando de recordar mi infancia, porque ese era un libro que yo tenía siempre a la mano. Por otro lado, Julio Verne no siempre estuvo en mi cama, bien cerca, ¿verdad? Julio Verne y también los libros de Isaac Asimov, que mi mamá siempre me ponía ahí cerca para que yo pudiera pues vislumbrar esas grandes obras. Creo que esos son como los recuerdos más vívidos que yo tengo de estos tres autores en cuanto a mi niñez.
claro, después fueron otros que me fueron impactando, pero de mi niñez son esos tres que precisamente me llegaron. Julio Verne me toca directo porque mi papá en los cumpleaños me regalaba libros y me acuerdo que La Isla Misteriosa me lo regaló, todavía lo tengo. Ya me imagino, sí, sí, es que son unas aventuras extraordinarias. Y Sí, sin claro, lugar a duda, para uno de niño le tocan la imaginación. así es. Era un hombre adelantado a su época, Julio Sin Verne. du- sin duda. Eh, Vamos a ver, aparte de eso, ¿qué otras aficiones fueron cultivadas o incentivadas en la temprana juventud? La música, teatro, pintura, cine, escultura, todas las artes que realmente siempre los escritores no solo tenemos una afición que es la escritura, sino que también otros artes, otras conexiones que trae esas redes que en la niñez y en la juventud se fundamentan. Sí, fíjese, Lick, que realmente, en mi caso, yo fui un joven muy inquieto. Yo me imagino que usted me va a recordar así cuando inicié las clases. Entonces, siempre me mantuve muy ocupado, todo el tiempo. Al sol de hoy vivo muy ocupado, con 3 trabajos y de igual forma, cuando estuve joven, pues yo hacía deporte, mucho deporte, porque mi mamá me decía, tenés que botar esa energía. Entonces, jugué béisbol durante muchos años. Hice boxeo, hice natación y levantamiento de pesas. Esos 4 deportes que son los que más trabajé, pero siempre de la mano con el arte, porque mi mamá siempre me dijo que eso era muy importante. Entonces, yo, por ejemplo, aprendí el tema de la dramaturgia, ya que ella escribía el teatro. Yo actuaba, inicié actuando de árbol, me acuerdo yo. Solo estaba así, ¿verdad? Y luego, poco a poco, me fui involucrando quizás con el tema de la escritura o dándole ideas a mi mamá. O ella me preguntaba, ¿crees que a un niño le gustará esto? ¿Verdad? Entonces, asimismo, me fui involucrando en el tema de la dramaturgia y también en el tema de la música, que básicamente son como las dos grandes artes que también me han influenciado muchísimo. Posteriormente, mi mamá se casa con quien es mi padrastro y él hace televisión, él es periodista. Entonces yo me involucro también en ese mundo y empiezo a trabajar en las radioemisoras y empiezo, por ejemplo, a operar radios, ¿cómo se llama? A ver cómo funcionan las cámaras. Todo este tema me intriga mucho y trato de involucrarme junto a mi padrastro también con el tema de las comunicaciones. Entonces, recuerdo siempre que tratábamos de hacer noticias que estuvieran un poco de la mano con el tema del arte y de la cultura, como el tema de la pintura o como el tema, por ejemplo, de la escultura y demás. De tal forma que siempre intenté estar cerca del arte. Y eso, pues, Polifacético. sí, un poquito. Entonces, eso me permitió tener una visión más o menos de lo que eran las artes en Honduras. Gracias. Edgardo, hablas mucho de tu madre. ¿Cómo se llama tu madre y tu padrastro? Mi padrastro Freddy Pineda, lamentablemente él salió del país por el tema del golpe de Estado y esto. Mi mamá se llama Leticia López. Ok. Entonces, Dramaturga, según sí, escuché. claro. Fíjense que el mundo a veces da unos giros, ¿verdad? Y al igual que mi madre, yo también inicié con una carrera artística como es letras. Y después, ahora yo soy máster en gerencia social. Entonces tuve que hacer otras cosas nuevas. Y de igual forma mi mamá es gerente. Entonces nos tuvimos que volcar un poco al tema de la administración y esto, pero siempre la vena está viva en el tema de las artes. El pregrado predomina en la parte de, ¿qué? De afición, de pasión. Correcto, es correcto. Mm. Hablando sobre el fomento a la lectura, eh, en escuela los ponían a leer a ustedes. ¿Influye la lectura en edades tempranas en los niños o no?
realmente yo les sé decir que sí influye y mucho. Pero yo pienso que en el contexto nacional, yo recuerdo que a mí me ponían a leer como en 5º grado el Quijote de la Mancha. Y yo en Uf, definitiva no entendía nada de lo que decía. sí, claro. A pesar, a pesar de que este libro estaba como ambientado para niños. Pero no, en definitiva yo no entendía lo que decía. Y de alguna forma siento yo que esto tiene la tendencia a apartar a los jóvenes de la lectura. Porque nos ponen grandes obras de hace 2 siglos, 3 siglos, y muchas veces no lo podemos vivir con la misma cercanía, con la misma correspondencia, como sería un libro de la actualidad. Es que la comprensión, realmente ahí es la escuela la que está fallando, porque un niño a esas edades no puede tener una comprensión lectora, vamos a decir, al nivel que exige, por ejemplo, el Quijote o las otras, estas obras clásicas que son para cuando ya los muchachos están en bachillerato, por ejemplo. Aún por precoz que sea alguien, algún niño por precoz que sea, va a tener dificultades. Entonces, de acuerdo con la edad, se van colocando las obras. Entonces, yo creo que ya eso es una deficiencia de la escuela, lastimosamente, ¿verdad? Para enlazar la pregunta anterior con esta, ¿qué piensas, Edgardo? Que los muchachos ahora están leyendo y en los formatos digitales, por ejemplo, que en este tiempo de la pandemia, la mayor parte de la gente leía, desde luego, pero en formato electrónico. ¿Qué piensas? ¿Leían más antes la gente y los muchachos o ahora? Yo pienso que esta generación, lo digo porque soy maestro a nivel superior, y yo pienso que esta generación es muy dada a la lectura en formato digital. Y no es porque yo trabaje el género, pero el microrrelato es muy leído, porque las características mismas se prestan para ello, la rapidez, es como un aparato tecnológico en realidad, un microcuento, porque encierra mucho contenido en pocas palabras. En tal sentido, yo siento que los jóvenes, a través de la tecnología, pueden llegar a la lectura sin ser obligados a ella, sino que ellos toman su tablet, su iPad, su computadora o su teléfono y en cualquier momento están dándole al Facebook y aparece un pequeño cuento que lo leen en menos de 1 minuto y eso les llega. Entonces yo tengo esa sensación, al menos con mis estudiantes, de que son muy dados al tema del relato breve, ¿verdad? Creo yo que es lo que más leen en la actualidad porque está más fácil, el acceso es más fácil, aunque la comprensión lectora de repente no sea tan fácil, pero sí el tiempo y la velocidad que tiene el mundo se presta para que estos formatos sean más divulgables. Aparte de eso, por ejemplo, algunos autores en este momento están haciendo muchos podcasts y no breves, sino que largos, Claro, de bastante cuento. Estamos hablando de cuentos que quizás tienen unas 4, 5, 6 páginas, siempre breves, ¿verdad? Pero, o sea, no solamente están leyendo lecturas de 1 minuto o de medio minuto, sino que también grandes, pero a sí, través de este tipo de libros. formatos que son súper atractivos para ellos. Entonces, en conclusión, ¿están leyendo los muchachos? Yo pienso que no están leyendo como antes. O sea, no podemos esperar que de repente un joven de 18 o 19 años que está acostumbrado a las redes sociales vaya a leer la comedia humana, ¿verdad? O que Mm. vaya a Honorato de Balzac. No, no es posible, ¿verdad? O el Chubasco, por ejemplo. No, ellos no lo van a hacer. Entonces, yo creo que sí se acercan en varios formatos. Yo le puedo decir que hay grandes historias que están narradas a través de un anime, por ejemplo, o que están habituadas en una película animada. Esas cosas sí les llega y el mensaje llega. Pero Ujú. ojo, la lectura es una cuestión diferente. La lectura trasciende más los sentidos, porque no está encasillado en una imagen que ya está descrito. Es decir, una palabra nos lleva a múltiples dimensiones mentales. En tal sentido, yo pienso que se ha perdido mucho el tema de que podamos hacer que nuestro cerebro trabaje de muchas formas. Al tener una imagen rígida, eso nos limita mucho, al igual que estar escuchando un podcast, ¿verdad?
A pesar de que podemos imaginarlo, no tenemos esa interacción directa con el libro que muchas veces nos lleva a construir pequeños escenarios mentales, pequeños mundos imaginarios que el escritor ha plasmado de repente en las palabras. Entonces, ¿tú eres más amigo del libro impreso que el digital? Yo pienso Bueno, que sí, definitivamente, aunque por cuestiones laborales uno tiene que estar siempre frente al computador y todo, pero en definitiva yo creo que los libros escritos son una maravilla, ¿verdad? Y yo disfruto mucho en la noche, les cuento, duermo con libros básicamente, y en la noche yo estoy viendo alguno, por ejemplo, normalmente siempre estoy leyendo a Emilio Pacheco, perdón, que considero que es uno de los grandes poetas mexicanos, y siempre estoy ahí como viéndolo así de reojo. Y yo sé que con un pequeño poema que yo lea de él, o Octavio Paz, por ejemplo, también me voy a sentir bien, ¿verdad? Entonces, pienso que es una constante compañía que tenemos que tener en la literatura. los padres de familia se están acercando a los niños a través de la lectura, ¿les leen? ¿O madres? Oh, Se quedó creo que se nos congelado. frizó. Sí, se Sí. nos quedó congelado. Yo creo que vamos a esperar un ratito mientras se descongela. Eh, el, este es el problema, estamos con fuerte lluvia, quizás esa sea una de las causales, Pues una les de las queremos causas. comentar que Edgardo tiene 3 libros de microrrelatos y actualmente, Ya ya empezó. nos regresó. Actualmente nos va a dar por ahí una sorpresita, ¿verdad, Edgardo, con una novela? ¿Será que nos lo podrías compartir con nuestro público? Sí, claro que sí, claro que sí. Este es mi más reciente novela, este es el borrador de la misma, que se llama Podría sembrar un árbol o con su madera vestirme. Es la historia de un adicto al sexo. Me permito explicarlo, ya que sé que de alguna manera este tema de las adicciones y más que todo el tema de la sexualidad siguen siendo de alguna forma un tema tabú. En tal sentido, yo quisiera decirles que yo intento hacer una literatura que está muy cercano al humanismo, muy cercano a las vivencias de personas particulares que tienen, digamos, algunos matices un poco definidos en su personalidad que los hacen diferentes, ¿verdad? No estoy tan seguro de que pueda hacer literatura pensando en todos. Yo pienso llegar a un público pequeño, un público que de repente entienda la humanidad desde el punto de vista de que cada cual es una persona diferente. En ese sentido, esta es la historia de un doctor, de un médico, que eh, empieza a sentir un impulso sexual desde su niñez. Entonces yo tuve que estudiar el tema de las adicciones para poder poner la mayor caracterización en él. Y entonces este doctor pues se pasa la vida buscando el placer a través de las damas, ¿verdad? Y Quiero estudió ginecología, comentarle a Edgardo una cosa, Fanny. perdón, estudió ginecología, porque yo he escuchado algunas historias tétricas en la vida real que de algunos médicos que tienen algún tipo de trastorno, que no Sí. me vayan a escuchar, pero sí en otros países que tienen ese tipo de aficiones, ¿verdad? Pero yo solamente estoy haciendo una acotación medio jocosa. Sí, claro. Fíjense que realmente este tema tiende a ser jocoso y de hecho el libro lo es, porque en realidad este es un tipo que es bastante profesional, es un médico, tiene que serlo para no hacer morir a las personas, pero a la vez él tiene el problema de la adicción que al finalizar su jornada tiene que buscar saciar ese apetito sexual. Quiero comentarle a Muchas Edgardo, gracias, es primicia. sí, es primicia. Lo está presentando el libro.
Creo que tenemos un problema ahí con la línea de Edgardo porque se frisa, sí. Sí. Pero Pero mientras... interesante porque mientras él viene, tenemos tres libros de microcuentos que Edgardo ha hecho y ahora con esta primicia de siempre, de verdad, en el género de la narrativa, es una novela, así que bien. Edgardo, mientras se congeló tu red, Sí, entonces estábamos haciendo un comentario de tu obra, de tu trayectoria. ¿Podemos ver las portadas, sí, muchas Edgardo, para gracias. nuestro público? Claro, sí, claro que sí. Siempre, como les digo, el tema de que buscando la diferencia, ¿verdad? Encontrar nuestra propia voz, pueden ver que incluso las propias imágenes son algo sugestivas, ¿verdad? Entonces, este primer libro que se llama La mitad de mi cerebro, pues es mi libro, es mi primer libro, ¿verdad? En el cual Más al centro, yo... Edgardo, para que miremos bien la portada Ahí, En al medio. público. Más lejos y más al centro. ahí está, Ajá, ¿ven? ahí. Sí, allí, perfecto. Bien, ahí. Cuéntanos un poquito de él para el público. Sí, en este primer libro, La mitad de mi cerebro, pues se describen una serie de microrelatos que básicamente, pues, exploran un poco el tema de la humanidad, el tema de la hondureñidad también, y un poquito el tema de los fenómenos sociales que más nos aquejan. Entonces, en este libro, pues yo pretendo dar como un vistazo de, de lo que yo pienso que sucede en Honduras y que nos ocupa, ¿verdad? Entonces, hay una serie de microrelatos que ahora mismo no recuerdo todos, pero si ustedes me permiten, yo puedo leerles alguno de ellos. Claro, Nos encantaría. De acuerdo. Estoy buscando algunos de los que más o menos recuerdo. Si no, yo se los cuento. En realidad hay un tema que yo siento que me distingue y es el tema de que hago literatura, metaliteratura, en el cual los personajes toman vida en la vida real. Entonces, en algunos de estos cuentos, siempre es un tema recurrente el hecho de que los personajes cobren vida en nuestra realidad objetiva, ¿verdad? Y no sean vistos solamente como los meros objetos de la narración. Les voy a leer este pequeño cuento que se llama Cuestiones Mentales. Hubo una vez un bebé tan pequeño que, al crecer, reunió un gran mundo de enanos para ser él el más pequeño entre los enanos. Y fue así como se forjó el hombre más grande que el mundo haya conocido. Entonces, un poquito el tema del poder visibilizar las personas con sus diferencias, el que podamos aceptarlas y que también veamos que en realidad los conceptos de grande, bajo, pequeño, son en realidad una construcción mental, ¿verdad? Y que en la vida real de repente Sí. no son tal cual. La joven indecisa, léela. Muy buen, igual que el anterior, ¿verdad? Siempre con la misma calidad. Estoy buscándolo ahorita, pero creo que es de este mismo libro, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a Igual ver. nos va a presentar nosotros, ¿cierto? Ah, sí, sí, claro, si ustedes me lo permiten, con mucho gusto. Miren que yo Este es su tenía tanto programa. tiempo, no abrí este libro desde el 2018, creo. Ahorita, ¿Cuándo salió? hasta ¿En qué año salió, Edgardo? el 2018 se publicó este libro. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que me diste un ejemplar. Sí, sí. Si no mal recuerdo, Lick, voy a contarle la historia porque no lo encuentro ahorita mismo, pero La joven indecisa se trata de una joven que es seducida por dos jóvenes. Uno de ellos es poeta y el otro es un hombre armado, dice la historia. Entonces, cuando se trata del amor, el poeta trata de embelezar a la dama, pero el hombre armado le dispara al joven y se terminó la indecisión. Entonces, un poco jocoso, ¿cierto? Pero también vislumbra la realidad hondureña, Así ¿verdad? es, Un la poco, violencia.
la violencia, las mentalidades sobre todo, ¿verdad? El imaginario colectivo. Entonces, ese es el tema, dejar un mensaje que sea real, pero que a la vez tenga ese juego de la literatura como tal. Yes. Las portadas de los otros libros, Edgardo, por favor. Claro, ahorita. Bueno, el segundo libro fue Formas Efímeras. Creo que Ese es. ese es personalmente ese libro publicado que yo más valoro, porque Ajá. siento que le ¿Por puse más trabajo. qué? Ujú. Siento que le puse más trabajo. A raíz de este primer libro, mucha gente me decía, pero ¿por qué escribe tan breve? Mejor extiéndase un poquito más. Usted puede hacerlo. Entonces yo me puse a hacer este libro ¿Quién con te ese. decía eso? ¿Quién te decía eso, Edgardo? La mayoría de los lectores siempre me decían, pero es que queremos leerlo más, ¿verdad? Porque el microrelato tiene ese golpe, ¿verdad? Que uno lo deja como pensando, ¿verdad? Abrupto. Entonces me decían, si usted hace cuentos más larguitos, van a ser también profundos. En ese sentido, yo fui haciendo algunos cuentos un poquito más largos. Y siento yo que aquí en este libro se manifiestan mejor. Les voy a leer algunos breves, ya que, como les digo, aquí están un poquito más larguitos. Este se llama El Globo. Empezamos a descender. Quizás sea cierto y tu felicidad haga volar nuestro globo. Pero este vértigo es cada vez más insoportable. No quiero caer esta vez. Por eso saltaré para verte volar. Esos Mantienen son, ese mismo juego, ¿verdad? De comicidad. sí, correcto, sí. Es Eh, ingrediente. es correcto. Entonces, vaya, por ejemplo, aquí en este cuento que es un poquito largo, que se llama La silla en el puente, creo yo que es uno de mis cuentos favoritos porque narra la vida de dos hermanos. Uno de ellos es autista. Entonces, el hermano mayor le toca empezar a trabajar porque sus familias son pobres y no pueden darles todo lo necesario. En ese sentido, él empieza a hacer sombreros de junco y en un puente empieza a vender los sombreros de junco, porque el junco se da en las orillas de los ríos. Mientras que el hermano autista empieza a pescar, él aprende a pescar, pero nunca habla. Entonces, en una de esas, él pesca algo y se lo va llevando a su casa, pero el hermano no se fija qué es lo que él está pescando. Y cuando menos se da cuenta, pues eran partes humanas. Era un dedo, un pie, y él se los comía, pero el niño sin saber qué era lo que estaba pasando. Cuando la policía se da cuenta de ello, van a la casa de los padres y se los llevan arrestados. El niño huye a las montañas, sin saber realmente qué es lo que había pasado, qué es lo que él había hecho mal. Y resulta que las lluvias fueron tan fuertes que hizo que uno de los cementerios cercanos se cayera al río. Entonces, por eso el niño estaba comiendo carne humana sin darse cuenta. Entonces, al final de la historia, no se sabe qué pasó con el niño, porque el niño se va huyendo de la policía y aunque liberan a los padres y al hermano que trabajaba vendiendo sombreros, pues realmente existe la incertidumbre de qué fue el niño y si realmente él quedó con el hábito de comer carne humana. Como Entonces, Camille. como caníbal, correcto. Entonces, yo pienso que son algunos relatos muy crudos en algún sentido, pero que vislumbran muchas veces las realidades de nuestro país. Y, ujú, y Es, comentarles es, que, es un buen tema para enseñar la literatura grotesca, eh, eh, ambientado en un contexto como el nuestro, ¿verdad? Lleno de ese tipo a veces de situaciones que son reales, ¿verdad? Que vivimos, bueno, en la actualidad. sí, totalmente, sí. Entonces, como bien lo dice la licenciada, realmente que el tema de que yo no quiero hacer literatura para todo el mundo, ni tampoco literatura que sea tan agradable, tan dulce para la gente, sino que quiero mostrar realidades profundas que de repente nos cambian la visión del mundo, ¿verdad? Mm.
Para el caso, déjenme contarles porque creo que al leerlo me voy a tardar mucho más, pero también tengo una historia que se llama No es la típica historia de detectives, en la cual... Se volvió a congelar. Pero es interesante este tipo de obras porque en Centroamérica desde hace más o menos unos 10 años se está escribiendo este tipo de obras. Mientras se congeló tu red, Sí, sí. le estaba comentando a Sue que es interesante este tipo de visiones, tu visión, porque en Centroamérica se está escribiendo desde hace más o menos unos 10 años este tipo de temas que o sea, son muy actuales. Realmente, como dijiste al principio, no es escribir para toda la gente, sino No. y con esto no vamos a decir que es algo especializado y que es algo para personas que tienen algún tipo de este tipo de aficiones, sino que me refiero a algunas, por ejemplo, yo he tenido estudiantes en la institución, en la UNA, que me han dicho, ¿por qué nos pone a leer este tipo de obras tan sanguinarias? Este tipo de, pero es que esas son las realidades que vivimos en Honduras, en Centroamérica y en América Latina. Entonces, no es cuestión vamos a decir, temas dulces o literatura sublime, que no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Desde luego, son simplemente formas de expresión diferentes, pero actuales, solamente. Sí, totalmente. Sí, muchas gracias, Liz. Pues yo creo que esta preocupación por hacer literatura extraña uno siempre lo lleva a determinadas orillas del pensamiento. Sin embargo, yo les quiero decir que también hay cuentos que he hecho que van un poco de la mano del pensamiento colectivo y también el de la política. Entonces, tengo un cuento que se llama ¿Quién manda aquí? Se los voy a contar rápidamente, que es el tema de un barbero que le está contando la historia a la persona que le está rasurando el pelo. Entonces él le cuenta que su abuelo en el tiempo de Carías sufrió persecución política y de hecho lo asesinaron por el tema político. Pero que antes de morir, él llegó a la casa de Carías y entonces le dijo Carías, yo necesito que alguien me corte el pelo porque mi barbero está enfermo. Entonces vino él y le empezó a cortar el pelo y cuando los guardias se distraen, él toma la navaja y se la pone en el cuello y le dice, ¿quién manda aquí? Entonces Carías le dice, usted manda, usted manda. Entonces le dijo, ¿por qué me haces esto? Porque vos has matado a un montón de gente en mi país. Vos has asesinado a mi familia por cuestiones políticas. Pero yo no soy igual que vos y no te voy a matar. Entonces a raíz de eso, Carías toma represalias en contra de él. Pero el joven en la actualidad que le está cortando el pelo a la persona, que le está contando la historia, le dice, si yo tuviera esa oportunidad con el presidente actual, yo no lo perdono. ¿En qué año Entonces, dice? Edgardo, ¿y el siguiente libro, el ese, otro libro, Edgardo? sí, ahorita. Ese fue cuando Juan Orlando, Sí, sí, por eso iba a este, preguntar, es en el tiempo de la recién dictadura. de la dictadura pasada. Y Sí, por sí, sí. último, este libro que se llama Lluvia de peces, que es un libro de cuentos infantiles, que están inspirados básicamente en una investigación que hace Anne Chapman en Honduras sobre la cultura tolupán y que ella describe mucho la cosmovisión de ellos. Y yo hice memoria y recuerdo que nunca me pusieron sobre estas culturas, entonces yo quise ponerlo en este libro y por eso Lluvia de peces. En este libro se describen las culturas lenca, los dioses lencas, los dioses de la mosquitia también, el tema de los tolupanes. Entonces es un compendio de cuentos que son dirigidos a niños que pueden pintarse. Ustedes pueden ver acá. Están en inglés y en español. Qué lindos. Ujú. En los Literatura cuales, infantil. pues, Entonces también sos infantil. escritor de literatura infantil. Hubo una feria hace Eh, poco.
Sí, sí estoy al tanto. Lamentablemente por el tema del tiempo no pude asistir, pero Ese sí libro yo se lo leo a veces al niño, a mi niño. Ah, Sí. mire qué buena noticia, ¿Tú, qué buena noticia. tú le lees a tus niñas? Básicamente le cuento historias. Mm. Así como he contado con ustedes, les cuento historias. Y ellas me siguen, porque como están tan pequeñas todavía tomamos el libro, sí, lo vemos así, pero yo estoy inventando las historias. Solo dejo que ellas los tengan y me dicen, ¿Qué papá, ¿qué dice edades aquí? tienen? ¿Qué edades tienen, Edgardo? Dara tiene 5 años y Ayanti tiene 3 años. Pues tan pequeñas. Interesante nombre, ¿eh? Sí, Ayanti es Se volvió a congelar. Vamos a Bueno, esperar que otra vez regrese de ese estado. esperemos Ah, ya estuvo, ya estuvo. que yo le quiero hacer una ya, pregunta a Edgardo, Fanny. sí, Sí, bien. Bueno, sí, ese nombre, ¿qué decías? Perdón. Ayanti, ¿qué significa? sí. Ayanti en hindú son las apsaras, son como las ninfas. Pero Mm, también en inglés, en hindú significa eso, pero en inglés es la primera hija del esposo de Mary Shelley, ah, Ah, Ayanti. ok. Ujú. la primera hija. Ah, tienes una influencia Del de por esposo, ahí en tus historias, ¿eh? sí, Y Alan Poe, Edgardo, ¿también te La primera gusta? hija de sí. Mary Shelley, entonces. Del esposo de Mary Shelley, Ah, de sí. Percy. Correcto, de Percy. Ya, La primera ya, hija se llama Ayanti. ajá, ya, Sí. ya, ya. La escuela actual, Edgardo, está cumpliendo un papel positivo con respecto al tema del fomento a la lectura o necesita mejorar. ¿Qué piensas tú sobre ese tema? Perdón, tuve el inconveniente nuevamente del internet. ¿Cuál fue la pregunta a su disculpe? Que si la escuela actual está cumpliendo un papel positivo sobre el tema del fomento a la lectura o si piensas tú que debe mejorar. ¿En qué, por ejemplo, si acaso? Fíjense que este tema me parece muy complejo y lo sintetizo de la siguiente forma. Lamentablemente, la educación pública en Honduras tiene muchas carencias. Yo les puedo decir que una escuela privada de repente no tiene las mismas falencias, ¿verdad? Hay escuelas con muchas oportunidades de tener libros y sobre todo les ponen el hábito ahí a los niños. En cambio, la escuela pública no tiene ni siquiera una biblioteca, ¿verdad? Entonces, ¿Y en yo las creo que esa, escuelas privadas se está leyendo literatura hondureña? ¿Crees tú? ese es otro buen tema. Ese es otro buen tema. Yo creo que no. Yo creo que no. En definitiva, se leen los clásicos o leen literatura en inglés, los clásicos en inglés. Entonces, creo yo que existe también ese problema, en Una pregunta definitiva. en cuanto al proceso editorial, pero exactamente el tuyo, ¿cómo ha sido? Así, ¿qué tan tortuoso ha sido o fácil, accesible? Yo creo que ha sido un poco complejo porque las editoriales en este país, aparte que son pocas, son, digamos, el acceder a ellas económicamente o por el tema de que se pueda vender los libros a través de ellos, es bien difícil, en realidad. Tenemos la gran carencia de una política editorial en Honduras. Entonces, en definitiva, yo creo que siempre es tortuoso para un escritor el poder publicar un libro, en definitiva. Afortunadamente, yo tengo una amiga que es dueña de una editorial y que ella me facilita las cosas de alguna manera. Pero en general, publicar un libro en Honduras es muy difícil, en mi experiencia personal. Bien, qué bien, Edgardo. Pero eso no detiene tampoco la producción de obras porque hay muchas editoriales que son artesanales y la gente siempre publica, ¿verdad? ¿Qué consejo les darías relacionado con este tema a los aspirantes que son escritores y que de repente tienen muchas obras escritas, pero que quizás no tienen la facilidad económica para publicar?
Sí, yo pienso que hay editoriales como, por ejemplo, la de don Eduardo Bart, que es Grupo Sedal, que ya lo está haciendo como algo más artesanal justamente. Es decir, ellos pueden publicar 10 libros, pueden publicar 20 libros. Entonces yo pienso que este es un vehículo bastante útil y también el tema de que pueden hacerlo en formatos digitales. Eso es muy importante. Y por último, yo pienso que los jóvenes deben de publicar indistintamente de si piensan que van a ser bien recibidos o no. Creo que el tema del arte pasa por la satisfacción de que sabemos que estamos haciendo algo bien. Pasa por nuestra propia satisfacción y luego pues la aprobación de los demás. Pero yo pienso que en general el hacer arte no tiene que ver nada con aplausos o con 1000 personas al frente de nosotros. Creo que es más un acto de gentileza cotidiana, el que podamos compartir con los demás un poquito de nuestras ideas. Qué bien, qué buena percepción. Sí. Adelante, Sue. ¿Qué debe hacer la sociedad hondureña para fomentar hábitos de lectura, sobre todo de literatura hondureña, o realmente no es necesario? No, claro que lo es muy necesario. En definitiva, tenemos que hacerlo. Creo yo que todo pasa por una política editorial, eso sería fabuloso. Sin embargo, para no ser tan soñador, yo pienso que podemos retomar algún tema en los periódicos. La gente, aunque no lo ve tan recurrentemente, un periódico, por ejemplo, digital, es bastante oportuno y los jóvenes lo pueden ver, lo pueden leer, pueden acceder a él sobre todo. Y el tema de esos aspectos culturales que siempre, o esos, digamos, como segmentos culturales, que retomen nuevamente este devenir de los escritores hondureños para que puedan fomentar la lectura. Creo que es muy importante y hay iniciativas de también algunos compañeros literatos que se prestan para ello. Entonces, yo creo que debemos de retomarlo en formatos que sean digeribles para todo el mundo y también que sean accesibles para todos. Eso es fundamental. Finalmente, Edgardo, ¿qué consejos le darías a todos los seguidores de la Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto? Que sin lugar a dudas hay muchachos y jóvenes que son amigos y amantes de la literatura que te están viendo. Entonces, ¿qué experiencias podrías comunicarles a ellos para que lean, para que escriban y sigan leyendo y escribiendo? Sí, yo creo que lo más importante para que todos podamos hacer arte, porque el arte debería de ser para todos, es que podamos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, sin miedo a ningún tipo de estigma. Entonces, yo siempre recuerdo en mis inicios, cuando uno enseña su primer libro, yo estoy seguro que ustedes también tuvieron esa sensación de estar desnudos ante los demás, ¿verdad? De estar bajo un escrutinio. Y ese escrutinio muchas veces eh, pasa por nosotros mismos. Entonces, el mejor, creo yo, consejo que podemos brindarle a los jóvenes es que traten de expresar su propia voz, que sean ellos mismos sin miedo al que dirán. Que la encuentren. Sí, así es. Muchas gracias, Edgardo. Ha sido un buen espacio para conversar y qué bueno. Muchas gracias por tu anuencia. Bueno, yo quiero comentarle a Edgardo ya en este cierre que de un estudio que estoy haciendo con universitarios sobre el tema de comportamiento lector, lo que ellos más leen, nuestros jóvenes, adolescentes y de los primeros años de universidad, es erotismo. O sea que tú estás en la línea, sí, Sí, suspenso, todo lo que tiene que ver con cosas de investigadores, más en esa línea, está romance, obviamente, así que creo que tus libros, tomando en cuenta la primicia que nos has dado de tu novela, pues sospecho que va a tener mucha aceptación. Muchas gracias muchas por haber gracias. estado con nosotros, Edgardo. Muchas Buenas, gracias. Y
Adelante. Sí, no, únicamente quería decirles que había olvidado algo. Yo tengo un blog en el cual subo libros, fragmentos de libros de escritores hondureños destacados, como la mitad como por ejemplo, La el mitad de mi silencio. Ulises, sí, la mitad de mi El silencio, poeta todo. Rivas, Ajá. José Antonio Entonces, Rivas. sí, correcto. Todos los escritores destacados que han sido de alguna manera olvidados. Entonces, la dirección de este blog se llama Las Cartas de Ulises. Oh, Ustedes Qué lo pueden bonito buscar en, nombre. sí, Las Cartas de ¿dónde Ulises. puede Entonces, encontrar el público los libros de Edgardo para comprarlos, para leerlos, para conocerlos? temo que en la actualidad solo está este libro en las bibliotecas de Tegucigalpa, en todas las bibliotecas de Tegucigalpa, en las librerías. Entonces, En los las demás, librerías y en las bibliotecas. sí, también. Lamentablemente los otros libros, este no se ha publicado y los otros dos ya no hay existencia. Pero Lluvia de Peces sí todavía hay. Qué bien. Y entonces aquí les dejo el El blog, se blog. llama Las Cartas. Sí, Las Cartas de Ulises. Más al centro, Son Edgardo, más al centro. Las las cartas de cartas de Ulises, Ulises. ¿verdad? Bueno, Sí, ahí amigos, busquemos a Edgardo como las cartas de Ulises en su blog y ya sabemos cómo tenemos ese acceso para los escritos de Edgardo. ¿Por qué publicar? Yo sé que ya habíamos terminado, pero es que necesito hacer esta pregunta, Edgardo. está ¿Por qué bien. publicar el libro de los niños en formato bilingüe? Precisamente, Ay, no. Por Hay que favor, esperar vuelve. un rato. Bueno, estos son los impases. Ya, Ay, ya, dinos, ya, dinos. ya está de vuelta. sí. No, básicamente porque los niños están leyendo muchas horas en inglés. ¿Y por qué no ponerles en inglés una obra hondureña? Esa es la razón. Excelente. Gracias, amigos, por haber Muchas estado gracias. aquí con nosotros. Gracias a Fanny, gracias a Edgardo y su servidora Suela Inés. Nos vemos en la próxima entrevista de nuestros autores hondureños.